Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y hoy vamos a hablar del trastorno de pánico o trastorno de angustia, que es uno de los trastornos más serios dentro del grupo de trastornos neuróticos o trastornos de ansiedad y que no infrecuentemente se presenta en formato de crisis agudas de ansiedad o crisis de pánico que pueden generar una urgencia médica. No es inhabitual ver pacientes con crisis de pánico en urgencias. La epidemiología es parecida a otros trastornos de ansiedad, algo menos frecuente, entre el 1 y el 2%, algo más frecuente en mujeres que en hombres, más o menos 2 por 1 habitualmente. La edad típica de inicio es la edad media, entre 25 y 45 años, y tiene una heredabilidad de aproximadamente un tercio de los componentes de las causas son de tipo hereditario. Se puede inducir por una serie de circunstancias fisiológicas, como por ejemplo producir una hiperventilación, te puede inducir una crisis de pánico o una crisis de hiperventilación que es parecido. Y también puede ocurrir pues por algunos fármacos, como por ejemplo los antídotos de las benzodiazepinas, como el flumacenil o la yohimbina. Y por otra parte, pues se puede reducir de manera química con benzodiazepinas o con algunos fármacos, como por ejemplo la imipramina. Por otra parte, hay causas también psicológicas, como por ejemplo tener distorsiones cognitivas, tener una tendencia a preocuparte, por ejemplo, sobre tu salud, una cierta tendencia a la hipocondria o anticipar problemas que luego no ocurren. Estos son predisponentes psicológicos que pueden aumentar el riesgo del trastorno de pánico o trastorno de angustia. En un ataque de pánico típicamente dura unos 15 minutos, de 10 a 20 minutos, y es un acceso agudo, rápido, de una ansiedad brutal, con sensación de ahogo, con disnea, con sensación de opresión precordial, con hormigueo en las manos, con sensación de rareza, de despersonalización. Puede haber sofocos, puede haber escalofríos, puede haber temblores, puede haber sudoración de manos. Y el paciente, cuando le viene esto, pues evidentemente se preocupa mucho y piensa que se va a morir, que le va a dar un ataque al corazón o que se va a volver loco. O sea que realmente el cuadro físico, que es lo que predomina, detona una preocupación puntual, lógica, al verse el paciente pues, que incontroladamente le viene este tipo de síntomas y por tanto pues, se preocupa y tiene esta sensación de pánico o de miedo a que le va a pasar algo grave. Se presenta en crisis, típicamente como hemos dicho, la crisis dura unos 15 minutos, raramente le da a uno solamente una crisis. Una vez que te da una crisis pues es más probable que te den varias y puede haber varias pues, a lo largo del mismo día o a lo largo de varios días. No tiene un patrón realmente establecido y habitualmente no ocurre por un precipitante directo, suele ser más bien por un acúmulo de estrés. En casos graves, pues el paciente, como le han dado varias crisis, tiene miedo a estar en la calle y se retrae en casa y se produce una complicación psiquiátrica de este trastorno que ocurre algunas veces, que es la agorafobia, es decir, el tener miedo a salir a la calle para que si le da a uno el ataque, por lo menos le pille a uno en un sitio más afable. Si esto ocurre repetidas veces durante un periodo de 3 meses, pues se cumplen criterios para el diagnóstico de trastorno de pánico. Ya hemos visto la presentación clínica. Es verdad que también se pueden dar cuadros parecidos, el síndrome de hiperventilación, por ejemplo, que ocurre pues simplemente si te autoinduce una crisis parecida a una crisis de pánico, que tiene algún componente distinto y que se detona pues, por respirar muy rápido de manera muy poco profunda, por hiperventilar. Cuando esto ocurre, pues dan síntomas pues, tipo pánico, con hiperventilación, con mareo, con temblores, con hormigueo, y quizá lo único que lo distingue de un trastorno de pánico psiquiátrico o psicológico no detonado por la hiperventilación es una afectación más de tipo neurológico, con cefalea, con tinnitus, que son ruidos en el oído, y con una sensación más de debilidad y de pérdida de sensación, pérdida sensorial. Pero realmente son bastante poco distinguibles, entre otras cosas porque el trastorno de pánico no se origina por hiperventilación, pero sí incluye que el paciente respira de manera rápida y de manera superficial, es decir, el paciente con pánico hiperventila. O sea que coinciden muchos de los elementos en ambos síndromes. Ya comentamos en las clases anteriores que es importante, antes de catalogar a un paciente como de trastorno de ansiedad, descartar causas como que consuma mucha cafeína, que tome algún tipo de drogas, que tome alcohol,
que puede tener también un hipertiroidismo o puede tener una hipoglucemia o alguna otra causa que ya le hemos comentado de tipo físico. El diagnóstico diferencial psiquiátrico hay que hacerlo con el resto de trastornos de ansiedad, evidentemente con el trastorno de ansiedad generalizada, que es el otro que también es muy frecuente. Al contrario que allí, en el trastorno de pánico, la presentación es con predominio de síntomas físicos, como hemos visto, y en presentación episódica, es decir, en crisis, no de manera continua como ocurría en el trastorno de ansiedad generalizada. El tratamiento de elección al principio debe ser sin fármaco. Si esto contiene el cuadro, pues ahí nos quedamos. No siempre es el caso. En primer lugar hay que prevenir, rebajar el estrés, hacer ejercicio relajante, tipo pilates, yoga, etc. Y en caso de que ya haya crisis de pánico, pues intentar controlarlas con técnicas no farmacológicas. Por ejemplo, una técnica muy buena es respirar dentro de una bolsa, como hace esta chica, de manera que aumentemos los niveles de CO2 dentro de la mezcla de aire que introducimos en el cuerpo, y esto es un relajante un relajante natural del sistema nervioso central, de manera que se relaja, se deprime con mayores niveles de CO2 por contra de mayores niveles de O2 que lo activan. Aparte de respirar repetidas veces en una bolsa, se pueden utilizar otras técnicas de relajación, como es respirar de manera abdominal, de manera profunda y lenta, algo que se puede hacer ahora con algunas aplicaciones móviles de técnicas de relajación y que el paciente con este tipo de problemas debe de aprender para evitar tener la situación de crisis. También a largo plazo el tratamiento psicológico puede ser útil con psicoterapia de tipo cognitivo, como puede ser la psicoterapia cognitivo-conductual, y con exposición gradual a situaciones precipitantes que causen las crisis. Una vez que se tiene la crisis, realmente suele hacer falta tomar fármacos, y el tratamiento habitual en la crisis, dentro de una crisis, es alprazolam sublingual. Una vez que la crisis ha pasado, y para prevenir otras crisis, el tratamiento ya no debe ser sublingual porque es muy adictivo, sino que debe ser oral, también con alprazolam, que es una benzodiazepina que, como todas las benzodiazepinas, no se deben dar más de 2 meses más uno para retirarlo. En paralelo, en el caso del trastorno de pánico, el ISRS o antidepresivo que ponemos junto al alprazolam sería el de elección, sería la paroxetina. También se puede utilizar la imipramina, pero esto es algo más de especialista. Insisto, solo en la crisis, pero claramente en la crisis, se puede utilizar alprazolam de manera sublingual, que se consigue con tomar el alprazolam o tranquimacin, que es la marca comercial, de manera sublingual. Pues se consigue evitar, primero, que el acceso es más directo a sangre, con lo cual el efecto es muy rápido, lo cual nos viene bien en una crisis que dura un cuarto de hora. Y por otro lado, también se consigue que no haya un filtro del hígado que habitualmente elimina aproximadamente el 80% de los fármacos que tomamos oralmente. Se llama primer paso hepático, pues al tomarlo debajo de la lengua, pues no hay primer paso hepático y todo lo que se toma entra directamente en torrente sanguíneo de manera rápida, y es bastante eficaz para disminuir la crisis de pánico. Típicamente se debe intentar tomar pastillas de alprazolam pues lo más pequeñas posible, de 0,25-0,50 miligramos, para no habituarse a dosis más altas durante la crisis de manera sublingual. Y con esto pues acabamos el trastorno de pánico. Aspectos clave, pues es un trastorno serio que hay que tomarse en serio porque el paciente lo pasa muy mal. Predominan los elementos de tipo físico y el paciente reacciona ante ellos con una sensación de temor a que le va a pasar algo grave. Hay una recuperación entre crisis, o sea que realmente puede haber una crisis, pues se puede estar bien un tiempo hasta que te dé otra, etc. Cuando el paciente ha tenido varias crisis, le pilla miedo a salir a la calle y muchas veces desarrolla una agorafobia, es decir, un miedo a salir fuera de su casa, se retrae en casa para estar más seguro. El tratamiento de la crisis es respirar en una bolsa, que es una medida fisiológica rápida, y si no funciona, el alprazolam sublingual. Y el tratamiento a largo plazo, pues hemos visto medidas no farmacológicas, como son aprender técnicas de respiración o terapia cognitivo-conductual, y también, en caso de que haga falta medicación, pues tratamiento oral con alprazolam y paroxetina. Muchas gracias.